No, 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 eso no puede ser. Por ejemplo, podemos ver la palanca que supuso y cómo cada país de la Unión Europea sirve para entrar en otros mercados. Por ejemplo, Endesa creo que controla el 90% de la energía en Chile. Telefónica en Latinoamérica, una cosa por el estilo. Y sobre todo en este contexto de crisis, lo que estos grandes monopolios están consiguiendo sustraer, o sea, mantener su cuota de beneficios o no perder tanto, no porque siga extrayendo tasa de ganancia aquí en España, sino por lo que roba, esquilma y demás en otros países. Estos tres principalmente en Latinoamérica, ¿no? Bien, hasta aquí. Bien. Bueno, pues vamos a ver un poco la Unión Europea en la pugna interimperialista. Es decir, cada empresa, lógicamente, compite con otra empresa por una cuota de mercado, ¿no? Por una materia prima que no tiene, por unos recursos naturales que necesita. Es decir, y en primer lugar se conquista el mercado nacional, el mercado, y posteriormente necesitas conquistar otros mercados. Entonces esto va a determinar que estas relaciones a nivel económico van a determinar las relaciones a nivel político. Pues bien, vamos a ver un poco, muy levemente, así algunas cuestiones que pueden ser de interés, ¿no? ¿Cuál es la política general, más allá de una cuestión puntual, de Rusia, por ejemplo, o sea, de la Unión Europea para con Rusia? Bien, por una parte es de dependencia, porque la Unión Europea depende en gran medida de los recursos de gas, de petróleo y demás que vienen por los gasoductos que vienen de Rusia. Rusia, por otra parte, si bien en las primeras décadas de los 90 fue muy dependiente del capital europeo y del norteamericano, la oligarquía rusa ha conseguido reconfigurarse y reconstruir un capitalismo en el que, o sea, con intereses propios que ya no le hace tan dependiente de los otros países y está empezando a jugar su papel en la esfera internacional. Entonces, la Unión Europea, por una parte, depende de ahí, depende de Rusia en ese sentido, pero por otra parte necesita contenerlo, porque sobre todo el capital alemán, con la entrada de la Unión Europea 27, si recordáis, lo que fue una expansión hacia el este, ¿no? Conquistando mercados, empresas y demás. Entonces ahí choca objetivamente con los intereses de Rusia. Al capital de la Unión Europea no le interesa que Rusia avance para aquí. Pero por otra parte, también se da otra cuestión importante, que es que precisamente por esa dependencia con Rusia no se mete en, por ejemplo, la política que está llevando a cabo Estados Unidos, que es de intervención en determinadas repúblicas del campo socialista, repúblicas caucásicas, centroasiáticas y demás, en las que está interviniendo, ¿no? O sea, la guerra que hubo hace un tiempo en Osetia y demás. Y sobre todo, la política de Estados Unidos también en este es el escudo de misiles que está poniendo en los países del este para enfrentarse a Rusia. Esto también es una estrategia muy importante que están utilizando muy hábilmente los países del este europeo, ¿no? Que tampoco son tontos, y están utilizando ciertas concesiones a Estados Unidos, tanto de bases militares y demás, para presionar a la Unión Europea para que le dé más subvenciones y demás, ¿no? Entonces, las relaciones con Rusia pues son de dependencia por el tema de que los tienen así un poco agarrados por el tema de los recursos naturales, pero de contención para que no confronten con los mercados del este que tradicionalmente estaban influenciados por Rusia, pero que ahora Alemania, dentro de esta pugna imperialista, los ha conquistado. Por ejemplo, América Latina, que quizás lo conozcamos mucho, y para que veamos, la Unión Europea necesita de España como punta de lanza por las relaciones culturales y tradicionales y económicas que tradicionalmente ha mantenido España en Latinoamérica para conquistar determinados mercados allí, ¿no? Materias primas y demás.
que los monopolios europeos necesitan. Y sobre todo, bueno, lo que ya comentaba antes, el papel de que en época de crisis está haciendo que los monopolios europeos, españoles principalmente, no se vengan abajo por la cantidad de beneficios que extraen de Latinoamérica. Y esto lleva a que, lógicamente, como los intereses son encontrados, que la Unión Europea esté, lógicamente, un poco también siguiendo la estela, llevando a cabo la posición común contra Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es un país que está liderando, lleva 50 y pico años construyendo el socialismo allí, y sobre todo porque están surgiendo una serie de países progresistas en América Latina que están teniendo intereses encontrados con los de los monopolios europeos. Por eso el país carga tanto contra Venezuela, por eso el país carga tanto contra Cuba. Porque, por ejemplo, en Venezuela, pues antes el país tenía ahí una serie de editoriales, hacía los libros de texto y demás. Y ahora dijo el gobierno venezolano: pero ¿para qué te voy a pagar tú aquí? Me estás mandando en los medios, me estás mandando en todos los lados. Pues mira, me creo una empresa estatal de producción de libros y ya está, me salen más baratos y demás. Entonces, por eso la Unión Europea está haciendo una posición común, pues eso, contra Cuba y contra los países progresistas de Latinoamérica, porque entra en contradicción con los intereses, lógicamente, de sus empresas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la foto esta que tenemos, ¿no? Que es, si recordáis, en la Cumbre Iberoamericana hace un par de años, pues vemos ahí la persona que representa la cúspide del capital monopolista en España, ¿no? Que es el rey Juan Carlos I de España, pues diciéndole a Hugo Chávez que ¿por qué no te callas? ¿Y qué significa ese ¿por qué no te callas? Pues significa: no te permito que estés hablando de que mis empresas, a las que yo represento, saquean recursos en Latinoamérica, porque a ver si la gente se entera y los pueblos despiertan y nos joden el chiringuito. Bien, por ejemplo, en África, cambiando un poco de continente, la Unión Europea tiene una punta de lanza, que es África, o sea, que es Francia. También Inglaterra en menor medida, pero principalmente Francia. ¿Por qué? Pues por su pasado colonialista y las relaciones que tienen. Y hay una cuestión que, por ejemplo, el término France-Afrique es un término que crea el señor Charles de Gaulle, cuando fue caudillo de Francia y demás, que que de lo que se basa básicamente es de poner, de quitar, de modificar gobiernos en África en función de los intereses de los grandes monopolios franceses, ¿no? Es un término que se crea incluso con la empresa Elf, que empezó siendo una empresa pública de petróleo francesa, ¿no? Y que necesitaba lógicamente expandirse por África. El tema de Marruecos no lo voy a tocar porque habló ayer Teje, ¿no? De las relaciones que tiene la Unión Europea con el tema de Marruecos y del Sáhara, de la esquilmación. Y por otra parte, pero sí que voy a comentar una cuestión nueva, que sí que no se comentó ayer, que no solo ya es el tema de esquilmar los caladeros del Sáhara, de los fosfatos del Sáhara y demás, es otra cuestión, dos cuestiones. Una, que es que con el Tratado de Schengen, no sé si os acordáis, que fue por el que se construye lo que se llamó la Europa Fortaleza, ¿no? La Unión Europea necesita de Marruecos que sea un contención, porque es la puerta de África, la puerta de Europa en África, la contención de oleadas migratorias. Y por otra parte, porque el capital europeo está invirtiendo muchísimo en Marruecos. ¿Por qué? Porque lo tiene muy cerca y tiene una gran tiene una cantidad importante de mano de obra a precios muy baratos. Entonces ya no solo es por el tema de los caladeros y de eso, sino por el tema de las migraciones y por el tema de las inversiones y demás.
Luego un caso paradigmático, un caso realmente espectacular y que ahí está incluido España, es el caso de Somalia. Bien, sabéis un poco lo que pasa en Somalia, ¿no? Hace un tiempo nos alarmaban en los medios de comunicación de los piratas somalíes que atacan a los pescadores españoles y demás. Bien, ¿de qué se trata eso? En primer lugar, de que en Somalia pues estaban allí los somalíes y las somalíes y vivían principalmente de la pesca, ¿no? Llegan España, que tiene, creo que es la segunda flota pesquera a nivel mundial, llegan para allí con barcos de arrastre, con pesca, les esquilman los recursos, básicamente ellos que se dedicaban a una pesca artesanal, o sea, es decir, de familiar y demás, les esquilman sus caladeros y pues dicen los pescadores y las pescadoras, dicen, bueno, pues joder, ya que nos esquilman esto, pues ganamos más secuestrándolos que pescándolos, porque nos están dejando todo esto, encima nos traen una serie de residuos y demás, y de ahí surge el tema. ¿Qué pasa? O sea, de un saqueo de unos recursos de un país, esta gente se defiende pues como puede. ¿Y qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace el Estado español? Defender a los grandes buques mercantes del pescado, ¿no? Pero que son españoles, no, que son de capital de españoles, pero que no representan los intereses de los españoles. Y van allí, militarizan toda la zona con buques de guerra que tienen permiso hasta para disparar y para toda esa clase de gente, solo para dejar que los monopolios españoles, las grandes empresas pesqueras, puedan esquilmar los recursos de Somalia. Vemos un poco el grado de violencia, de militarización que lleva el imperialismo. Y por otra parte el caso de Sudáfrica. Sudáfrica, a diferencia por ejemplo de Rusia, de la India, de Brasil, es que se están desarrollando con sus intereses propios, que van teniendo grandes multinacionales que están invirtiendo en otros lados. Es que el papel de Sudáfrica es muy complejo y también heredado de su pasado colonial. Tiene bastantes relaciones en las que hay capital inglés que determina allí importantemente en Sudáfrica, y también para que veamos un poco cómo las relaciones anteriores de colonialismo sirven a las relaciones actuales del imperialismo. Y luego un tema importante, podríamos hablar de muchos más países, pero lo importante es que nos queden 2 o 3 ideas, es el tema de la guerra de Irak. Para que veamos un poco cómo es la estrategia. En primer lugar, bueno, el capital nos vendía que era porque tenían armas atómicas y porque era un dictador y un tirano y tal. Nosotros algunos y algunas dijimos que no, que era por petróleo, por lo que Estados Unidos atacaba a Irak. Pero si hacemos un análisis mucho más profundo y más materialista, relacionándolo con la base económica, vemos una clara pugna interimperialista. ¿Por qué? Recordemos, año 2003 creo que fue. ¿Por qué Alemania y Francia, que son el eje principal que está tirando de la Unión Europea, que controla la Unión Europea, se pone en contraposición y le tumban en el Consejo de las Naciones Unidas a Estados Unidos la resolución para intervenir en Irak? ¿Porque son demócratas? ¿Porque son pacifistas? No. Por 2 cuestiones fundamentales. Y una es que por esos momentos se estaba poniendo en marcha el proceso de Constitución Europea, que luego fue tumbado y demás, pero en ese momento se estaba dando una carta de naturaleza, un fuerte empuje a la construcción del pueblo imperialista europeo. Y por otra cuestión importante, que si Estados Unidos, con todo, o sea, que lleva arrastrando una crisis importante durante mucho tiempo, está sobreviviendo, es por el tema de los petrodólares, porque los recursos a nivel internacional, el petróleo se comercia en dólares. Pero en ese momento el Irak de Saddam Hussein decide que va a empezar a comerciar el petróleo en euros. Con lo cual, ahí podemos ver en la base económica
un conflicto puro y duro, como el capital norteamericano necesita no solo ya destruir fuerzas productivas, conquistar nuevos mercados, reconstruir Irak y quedarse con su petróleo, sino no permitir que un negocio que tienen un elemento que le permite, que es su política monetaria, porque Estados Unidos el 25% de los dólares solo están dentro de Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy beneficioso para la economía que se negocie precisamente con su moneda, ¿no? Vemos cómo, a pesar de que en ciertos momentos está muy mediatizada y la Unión Europea y Estados Unidos pueden ir en conjunto, pero como esas relaciones en un momento dado, porque son relaciones antagónicas por naturaleza, pueden ir de la mano, pero por otro chocan. ¿Bien? Entonces, para que los grandes monopolios conquisten nuevos mercados y puedan tener... ¿Perdón? Quedan 15 minutos más o menos. ¿Quedan 15 minutos? Nada, ya estamos terminando, quedan esta y otra. 10 minutos. Para que los grandes monopolios se puedan desarrollar, lógicamente la Unión Europea está aprendiendo de cómo el imperialismo americano se ha desarrollado, ¿no? Y me parece especialmente interesante esta cita, que tras la primera guerra del Golfo, la European Roundtable, la mesa redonda europea de los industriales, dice, ¿no?, para que también veamos un poco quién es el que manda en la Unión Europea. Y nos dice la mesa redonda, tras la primera guerra del Golfo: Europa tenía intereses en juego en el Golfo e ideas sobre las que convenía hacer, pero cuando se planteó la cuestión de recurrir a la fuerza, Europa no disponía ni de los mecanismos de decisión ni de los medios que le habrían permitido intervenir. Hoy es anacrónico pretender que la Unión Europea pueda arreglar las cuestiones económicas de manera satisfactoria, dejando a nosotros la gestión de su propia política extranjera. Lo que está diciendo es que Europa, los monopolios europeos, necesitan de una base militar fuerte para poder hacer frente a sus intereses de conquista de los mercados, de conquista económica y militar de otros sitios. Entonces la Unión Europea, si bien la mayoría de los países pertenecen a la OTAN y constituye un elemento, no es un elemento antagónico, porque la Unión Europea poco a poco va dando cuerpo a un ejército propio y que cuando se dé el caso pues pueda defender sus intereses, y poco a poco está desarrollando lo que es el Euroejército y los cuerpos europeos de combate, ¿no?, cuyo símbolo, los Eurocorps, que veis allí arriba. Bien, bueno, otra cuestión importante que ya en el proceso de la Unión Europea y demás ya venía reflejado, o sea, en el tema de la Constitución Europea y en las diferentes directivas que iban saliendo de la Unión Europea, es que, claro, tú para tener un ejército poderoso y demás, lo que necesitas es invertir dinero. La Unión Europea, ahora mismo no recuerdo la cifra, la tenéis por aquí en los papeles, pero vamos, que básicamente lo que debe invertir, Estados Unidos más o menos está invirtiendo en torno al 4% de su PIB en industria armamentística, en conformar un ejército, y la Unión Europea está en torno al 1,6, una cosa así. Y una de las cuestiones que se está trazando y que se está... 180.000 millones. Sí, 180.000, y cuando los Estados Unidos están por 400.000 o por ahí, ¿no? Sí. Vale, más o menos lo podemos ver. Y que lo que hay que hacer es por lo menos, o sea, lo que se está planteando desde las directivas es por lo menos igualar eso. Por ejemplo, hemos visto cómo España el año pasado, que saltó también la noticia hace poco, había aumentado, a pesar de la crisis, a pesar del paro y de todo eso, había aumentado su inversión armamentística enormemente, ¿no?
Y para ello, bueno, la Unión Europea también se está dotando de una serie de elementos, que son, por ejemplo, el Eurofighter, el avión este de combate, y de otro elemento, que es que muy astutamente están dándose cuenta de que la guerra ya no solo se gana pues con mejores aviones o con eso, sino que la guerra también se gana en el espacio. Y si Estados Unidos a día de hoy tiene la mitad de la inversión mundial de la industria a nivel espacial y demás, la Unión Europea está poniendo en marcha el proyecto Star 21, ¿no?, que le lleve a construir una poderosa industria a nivel del espacio. ¿Y quién está conformando este proyecto? Pues las principales, creo que viene también ahí en los papeles, las principales potencias o sea, los principales monopolios, las principales empresas armamentísticas de la Unión Europea. Y eso por una parte, y también un grupo consultivo entre los que están una serie de elementos que como son el Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN, y la tan famosa, que seguro que algunos y algunas la recordaréis, Loyola de Palacio. Estos son un grupo consultivo que de vez en cuando, y según lo pone en las letras de la Unión Europea, informará de cómo van desarrollando su estrategia militar de la Unión Europea. Es decir, para que veáis que el Parlamento Europeo realmente no determina nada. Un elemento tan importante como la política armamentística simplemente será consultada o informada al Parlamento Europeo. Pero tampoco nos engañemos, la Unión Europea no se va, que es una estrategia imperialista, una estrategia de los monopolios, no se va a solucionar, ni va a ser más, ni hay que reformarla, ni hay que democratizarla, ni va a ser un instrumento en favor de los intereses de la clase trabajadora, porque tengamos más dosis de parlamentarismo o porque se aplique una tasa Tobin o cualquier otro elemento, ¿no? Bien, penúltima diapositiva. Bien, estamos inmersos en una crisis estructural del sistema capitalista, una crisis que viene de la sobreproducción, que afectó posteriormente a la esfera financiera y demás, ¿no? Con lo que nos comentaba ayer muy acertadamente el secretario general del partido, nuestro camarada Pedro, ¿no? Bien, muy brevemente vamos a trazar tres ideas para comprender un poco lo que está pasando, siempre teniendo en cuenta lo que decía ayer Pedro, que la crisis no es una crisis ni financiera, ni es una crisis de la deuda, ni nada de eso. Y vamos a ver un poco los movimientos que, aprovechando esta crisis, se están dando en el seno de la Unión Europea. Bien, para empezar, un poco el tema del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no es un banco central al uso, ¿no?, como podría ser el de cualquier otro país. Es un instrumento para el beneficio de la oligarquía financiera, y esto lo reconocen desde... O sea, es un instrumento al servicio de los bancos. Hasta el propio Vicens Navarro, que es un socialdemócrata más o menos, un economista que no es comunista, pero bueno, que hace sus análisis y reconoce que es un instrumento al servicio de los bancos. Es decir, el Banco Central Europeo, primero, no depende de ninguna autoridad política. Después, no puede comprar ni deuda, ni, por ejemplo, si estamos en un momento en el que hay una deuda y demás para atajar la inflación, aunque sea dentro de los marcos del capitalismo, el Banco Central Europeo no puede imprimir más billetes, que sería un elemento económico para que al imprimir más billetes pueda al mismo comprar la deuda pública soberana de los estados. Bien, eso una pincelada por ahí. Y por otra, cuestión fundamental para entender lo que es la Unión Europea: Francia, Alemania y Gran Bretaña, no, la Unión Europea está mal ahí en el PowerPoint. Francia, Alemania y Gran Bretaña controlan el 62% y en torno al 63% de los recursos financieros a nivel europeo. Todo lo que se está haciendo es una cuestión muy simple pero a la vez compleja, ¿no? Que es, por una parte, los países tienen deuda,
el Banco Central no presta a los países, sino que presta a los bancos. Francia, Alemania, los bancos franceses, alemanes y británicos son los que controlan el 62%. Lógicamente serán los que mayor tajada saquen del pastel. Entonces, prestan a los países, compran deuda soberana o prestan, ¿no? Entonces esto, por una parte, están prestando, pero por otra parte los países se siguen endeudando. Y aparte, se le exige, tanto desde los bancos que presionan a la Unión Europea, como desde la Unión Europea, que, lógicamente, la Unión Europea la controlan, pues, como se pone cada vez más a las claras, porque cuanto más aguda es la crisis del capitalismo, más a las claras y más se desnuda el sistema, obligan a los países a hacer recortes y a hacer privatizaciones, con lo cual no solo ya es que a través de ese préstamo consigan ganancias esos bancos, sino que los grandes monopolios europeos, principalmente franceses y alemanes, encuentran nuevos mercados, ¿no? Con el consiguiente aumento de beneficio. Entonces Alemania, Francia y Gran Bretaña tienen un mayor control financiero. Consecuencia de esto, que aumentan su poder político. Lógicamente, el poder económico te da poder político. Y pueden seguir dominando la Unión Europea. Porque, si bien la Unión Europea se intenta conformar como un polo imperialista europeo, como os comentaba, hay contradicciones todavía. Y se ejerce una especie de sobreimperialismo, es decir, de un control por parte de estos principales países, y lo que se está haciendo es una reestructuración interna del poder, ¿no? Poniendo más a las claras que el eje de los monopolios París-Berlín y menor medida el eje británico puedan seguir controlando a nivel económico, a nivel político, y marcando la dirección de la construcción de este pueblo. Bien, pues todo esto está muy bien, pero si en primer lugar lo que tenemos que hacer las marxistas y los marxistas es hacer unos buenos análisis, es decir, caracterizar en qué fase nos encontramos, cuáles son los elementos a los que nos enfrentamos, para después poder trazar una correcta política, ¿no? Para poder fundamentar científicamente la política, más allá de las ilusiones y de los mitos que nos quieren hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, profundizar en nuestros análisis desde un punto de vista de clase, desde un punto de vista marxista, de lo que constituye la Unión Europea. Bien, y después, pues, ¿qué nos toca? Pues esto ya es bien sencillo, en el sentido de que estamos en un momento de crisis estructural del capitalismo. Nuestro papel es potenciar, dinamizar, orientar en la medida de nuestras posibilidades la conciencia y la lucha de la clase trabajadora, que lógicamente va a ir en contradicción, va a ir de forma antagónica contra los intereses de los grandes monopolios. Por otra parte, atraernos a aquellas capas que se ven objetivamente dañadas por el avance del imperialismo, es decir, el autónomo, el pequeño agricultor, que es lógicamente por el avance de todas estas políticas, tanto de la Unión Europea como de los monopolios, se están destruyendo, es decir, atraerlos para... Esto es un poco de sota caballo rey, ¿no? De lo que es lo que debe ser los marxistas y las marxistas, lo que debemos hacer desde una organización comunista, ¿no? Por otra parte, concentrar todos los esfuerzos en luchar contra el capital monopolista y sus organizaciones de las que se dota para luchar, pues eso, en la lucha imperialista y contra la clase trabajadora, es decir, la lucha por la salida del Estado español, de la clase trabajadora, del yugo de esas organizaciones imperialistas, como pueden ser la Unión Europea, como puede ser la OTAN o como pueden ser otras. Y lógicamente, camaradas, para sentar las bases objetivas de un antiimperialismo consecuente y de una lucha contra el imperialismo que objetivamente pueda hacer verdaderamente frente al imperialismo, no nos queda otra que construir el socialismo en nuestro país.
Y nada, ya terminé. Muchas gracias. Te bebí la botella, ¿eh? Sí, no la has sacado. Hola, mira. El debate dinamita ya. Pues yo me ha parecido una crítica que debo hacer en África, en lo de la Unión Europea o la Unión Imperialista hubiera metido también el papel, por ejemplo, en Libia o en estas cosas. Sí, bueno, básicamente lo que intentaba era reflejar elementos que nos sonaran, porque por ejemplo luego sí que podéis profundizar, por ejemplo en el tema del Transafrique, que igual no lo he conocido, y que por ejemplo el tema de Libia sí que lo tenemos un poco más teorizado, porque lo tenemos bastante reciente, hay análisis mucho mejores, y podíamos haber hablado en el tema de África, tanto en el tema de Asia como en otros sitios, de muchos elementos, pero el tiempo que tenemos es bastante limitado y lo que se trata es de ver una serie de pinceladas, unas ideas que nos queden en la cabeza para después que cada uno y cada una en su casa pues profundice en el estudio, porque también una cosa que hay que tener en cuenta que aquí venimos a la escuela, pero sin el estudio personal y en casa y demás es fundamental, ¿no? Que yo en primer lugar te quiero felicitar por la exposición, que ha estado muy bien, con cosas muy interesantes, pero te voy a exponer algunas cosas que venimos hablando desde Salamanca y creo que voy a hablar más en nombre de Salamanca que... Bueno, tú hablas en nombre tuyo, que los de Salamanca ya hablan de lo que quieran. Pero bueno, y es sobre todo al final, cuando hablas de crisis estructural del capitalismo, o sea, creo que no es así, porque si algo nos han enseñado las experiencias históricas es que el capitalismo, o sea, no tiene ninguna crisis estructural, sino que son más bien crisis de reestructuración. Y puede venir un poco por un análisis demasiado eurocéntrico. Si ves una visión más global, ves que en China, por ejemplo, no hablan de crisis, y cuando hablan de crisis crisis de Occidente. Y por ejemplo, cuando has hablado de polos del capitalismo, que no menciones a China, me parece una omisión muy destacada, cuando hay conceptos que utilizan los economistas como el de China-África o China-América, y habría que valorar la expansión imperialista que está llevando China en África. Luego, sobre Japón, creo que Japón desde los años 80 o sobre todo desde los 90 ha dejado de ser un polo imperialista y están siguiendo el modelo de China, los tigres asiáticos, países como Vietnam, etcétera, que tienen un desarrollo que también habría que fijarse. Luego, es que son muchas cosas, a lo mejor lo lío todo un poco. El otro día, en una editorial del New York Times, Milton Friedman, no sé si lo conocéis, que no es un tipo muy de mi gusto, pero hablaba de 3 modelos de capitalismo y mencionaba el de Estados Unidos, el de los países emergentes como India, Brasil, etcétera, y luego el de China. Y sobre todo la competición que se estaría dando ahora sería entre el modelo chino y el modelo norteamericano. Entonces, en ese sentido, creo que la Unión Europea también está ya bastante fuera de juego al respecto. O sea, no del todo, pero sí. Luego, más cosas sobre la exposición. Cuando hablas de libre mercado, hay muchos autores que confirman que nunca ha habido un libre mercado. Autores como Wallerstein, etcétera. Siempre este flujo libre de capitales y tal siempre ha estado muy restringido y cada vez ha estado más controlado. Y luego hay un autor que estoy leyendo ahora que me está gustando mucho, que es Patrick Roderick, creo que es profesor en Oxford, que habla de la paradoja de la globalización. Y esta paradoja sería la que se da entre el Estado-nación, la democracia y la globalización entendida como capitalismo financiero. Y esa idea que has dicho tú de que los monopolios se sirven de los estados-nación sería hasta cierto punto, porque están los ejemplos más nuevos de Grecia e Italia. Hemos asistido a unos auténticos golpes de estado por parte de los capitales, que nadie lo ha dicho nada, y es un hecho muy novedoso
y que incluso históricamente yo creo que en el futuro se va a estudiar como algo novedoso. O sea, dos gobiernos en plena Unión Europea, en el capitalismo occidental desarrollado y democrático, dos gobiernos que no son elegidos democráticamente. Y bueno, más cosas, te podría decir alguna cosa más. Si quieres, te escribo un libro después. Pero bueno, si quieres contestar y demás, podemos seguir debatiendo después. Vale. Sobre lo que ha dicho. Vale, no, espera, empiezo por el final. Bueno, el tema de que es un golpe de Estado, vamos a ver, lo que demuestra el tema de Grecia y el tema de Italia es que el capitalismo ha llegado a un grado de degeneración, o sea, el imperialismo como tal, porque lo pasamos muy por encima, tiende a la reacción, no tiende a la democracia, no necesita la democracia burguesa. Y eso no quiere decir, o sea, y eso lo que nos viene a confirmar es que los monopolios utilizan el Estado para sus intereses de clase, ¿no? O sea, y el hecho de que hayan prescindido de las estructuras democráticas formales quiere decir, por una parte, que tienden a la reacción, y por otra parte, que están en un momento tal que no encuentran que los mecanismos de participación ya les son ajenos, porque necesitan imponer un grado de violencia tal que no necesitan ya ni la participación de los pueblos. Mira, hay una frase después, cuando se habla de globalización, de que el Estado-nación y de democracia. Bien, bueno, el tema de la globalización solo es una agudización en la época del imperialismo por el desarrollo de la ciencia y de la técnica, del intercambio de mercancías de tal, pero no es una fase nueva ni diferente, no. Con el tema de los estados-nación, que yo sepa, no hay ni una sola empresa que esté en la sede de las Naciones Unidas. Las empresas tienen un estado-nación. Y por ejemplo, el ejemplo que yo te ponía antes, de que el gobierno español va a ir a Argentina a decirle a la señora Kirchner que ni se le ocurra privatizar renacionalizar YPF, porque a ver si joden a Repsol, es un grado tal de la fusión entre monopolios y el Estado. Y después el tema de la democracia viene un poco con lo que estábamos hablando antes. Capitalismo, cuando puede, utiliza la democracia burguesa, y cuando no, pues no lo necesita, porque lo que necesita es mantener su estructura de dominación. Claro, también hay que entender otra cosa: democracia para quién y democracia para... O sea, si entendemos que el Estado es un órgano de clase, lógicamente responderá, y cuando necesite, cuando pueda permitirse la democracia burguesa y que la clase trabajadora participe y elija a los gobiernos, bien. Pero lo que pasa, y ya vuelvo a lo de antes, que estamos en una crisis estructural del sistema capitalista. ¿Por qué estamos en una crisis estructural del sistema capitalista? Porque el capital no sabe cómo recomponerse, no sabe por qué sector tirar para recomponer la tasa de ganancia. Otra cosa, es decir, se dan las condiciones objetivas. Eso no quiere decir que el capitalismo vaya a caer por sí solo. Puede reestructurarse, puede cambiar, puede montar, puede, en cuanto encuentre dónde recomponer la tasa de ganancia, que a día de hoy no lo sabe por ninguna parte. Es decir, se dan las condiciones, que ya sé por dónde vas. De hecho, te lo contesté en la carta esa que mandaste, no sé si la leísteis en el plenario. Bueno, la que te contesté yo para que leyerais en el plenario. Pues eso, se dan las condiciones objetivas, que si vienes por ahí para la revolución, lo que no se dan son las subjetivas, ¿no? Es decir, que los de arriba, porque los de arriba, con todo y con eso, siguen pudiendo vivir como vivían hasta ahora, porque los de abajo se lo permiten, ¿no? Porque no hay una clase trabajadora que quiere empujar al capitalismo. Pero el capital lleva inmerso y está profundizando la crisis porque no sabe por dónde salir, es decir, está en una crisis estructural. Otra cosa que quiere decir, es una crisis sistémica, una crisis del sistema. Otra cosa no quiere decir que el capitalismo caiga así solo. En el momento en el que consigan recuperar la tasa de ganancia, y para eso están lanzando esa ofensiva antiobrera, privatizando, bajando a la baja las condiciones laborales y demás, para ver si por ahí, y porque solo puede ser por ahí, consiguen extraer más plusvalía, mantener beneficios, porque para que les permita seguir con... O sea, reproducción ampliada del capital, lo que es de economía política marxista básica. Después, con el tema de China. Bueno, el tema de China es un tema complejo. No me atrevería yo
porque tampoco hay un análisis muy riguroso, porque hay dos cuestiones con el tema de China, que no se sabe muy bien por dónde va a tirar todavía. Es cierto que China tiene unas grandes empresas que invierten allí en China y demás, pero también es cierto que la mayoría de la economía china son empresas estatales. Entonces, bueno, con el tema de la relación con África, bueno, eso sería estudiarlo un poco más, pero las relaciones que tiene China con África, con determinados países de África, son muy diferentes que las que tiene de las que tiene el imperialismo con los países, ¿no? Suelen ser bastante beneficiosos para los dos. Pero bueno, ese tema no tengo una opinión muy formada y es un tema muy complejo que hay que estudiar porque realmente no se sabe. En favor de lo que tú has dicho, que podríamos estar más o menos de acuerdo, pero como no eso, podríamos... hay muchos artículos, pero hay un libro muy bueno que nos puede dar otra visión y con lo que nos cuentan los medios y con lo que cuentan otros analistas, y la otra versión pues podemos sacar la nuestra propia, que se llama hacia dónde va China, que es de un economista belga, que bueno, que sin más. Pero bueno, el tema de China es que no lo tengo del todo claro, y no se sabe todavía si en China van a ganar las relaciones de producción capitalistas o por el contrario se va, una vez que desarrollen las fuerzas productivas, tornarán al socialismo. Pero bueno, yo creo que centrar el debate ahí no. De hecho, ahora que lo pienso, sí que lo mencioné y dije el BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Digo, lo que pasa es que China es un tema de debate, pero bueno, eso no me interesa. El tema de Japón, que no es un país imperialista, hombre. Lógicamente, si nos vamos a esta diapositiva podemos ver cómo 237 de las grandes de las 1000 empresas mundiales están ubicadas en Japón, y no solo es porque vendan en Japón, sino porque venden en otro lado, porque compran en otro lado. Otra cosa es que Japón, de lo que tú comentabas, desde los años 90 está en una crisis por el tema de los tigres asiáticos, pero precisamente ¿por qué los tigres asiáticos y Japón afectan? ¿Por qué se desarrollan los tigres asiáticos? Porque Japón hay una caída de la tasa de ganancia. Y hay, bueno, aunque en esos años, y lo que decide es exportar capital. ¿Os acordáis de la primera diapositiva cuando lo principal es que exportan capital? Y por eso invierten en las industrias de allí con mano de obra barata en los tigres, Japón, en Singapur, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Pero, tampoco, y bueno, es verdad que tiene la economía estancada, pero eso no quiere decir que no sean países imperialistas, porque si tiene empresas multinacionales que están en otros sitios apropiándose de plusvalía para llevarlo al centro de donde tienen, porque vuelvo a lo de antes, que es su centro, donde las empresas japonesas llevan el dinerito que ganan en Singapur, es a Japón, no a la sede de las Naciones Unidas, ni a ningún otro sitio, con lo cual los intereses le vendrán, es decir, la extracción de plusvalía acaba en el centro imperialista, en ese caso en Japón. Bueno, aquí tenía apuntado el tema de... Sí, es cierto que se está reestructurando el capitalismo y que hay 3 polos imperialistas que son Estados Unidos, Europa y Japón. Bien, estos se da una paradoja. Por una parte, han perdido el número de monopolios que entre los 1000 que antes tenían. Por lo que yo comentaba, porque hay otra serie de países como Brasil, Rusia, India, México también, que empiezan a tener multinacionales que van a otros sitios, empiezan a tener monopolios, y con lo cual eso acaba teniendo una correlación en la ideología imperialista, es decir, en la necesidad de los estados de proteger sus temas. Mira, otro libro para que apuntar por ahí porque puede ser interesante. Se llama La clase obrera en la época de las multinacionales. Lo tenéis en internet en PDF, jaimelago.org es la página, y también lo podéis comprar si, como a mí, os gusta tener así los libros para tenerlo. Y que explica muy bien tanto el mito de que la clase obrera que ya no existe clase obrera, como el tema de que ya no existen estados-naciones y que las transnacionales superan a los estados, ¿no? Y bueno, el caso es que hayan surgido nuevas zonas, incluso con intereses propios, no subyugados, como Rusia, India, China, Brasil, que ya no se manifiestan, que ya no están subyugados ni a un polo, ni a la Unión Europea, ni a Estados Unidos, ni demás.
Pues eso demuestra, pues, por una parte, la ley del desarrollo desigual del capitalismo, especialmente profundizada en esta etapa, ¿no? Y como, lógicamente, otra cosa que comentamos, que ahora ya no se pueden conquistar nuevos territorios, lo único que se puede hacer es una modificación, es decir, que grandes empresas, que cambie la correlación de fuerzas, ¿vale? Eso por ahí. Después, con el tema de la Unión Europea, que estaba perdiendo peso relativo con respecto a otros sitios. Es verdad, pero está perdiendo peso a nivel de multinacionales, a nivel mundial, pero no tanto, ha perdido